La Iglesia Familia con Propósito le invita a oír el mensaje de la palabra del Señor en labios del pastor Manuel González. Pasión por mi herencia. Leeré en el nombre del Señor Jesús. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Amén y amén. ¿Entendieron, cierto? En realidad, de manera profesa, he querido leer esta parte de Efesios y parece que estaba leyendo otro libro, ¿no es así? ¿Están acá o no? Cuando uno lee el libro de Efesios parece que no está leyendo la Biblia. O sea, parece que nos está leyendo la Biblia para los que no acostumbran a leer estos libros de la Biblia. Porque para nosotros la Biblia termina en el libro de los Hechos. Porque de los libros de los Hechos hacia atrás, hasta Génesis, en su gran mayoría son puras historias bíblicas, reales. Por lo tanto, el lenguaje no requiere ni presencia de Dios, ni requiere guianza del Espíritu Santo. La Biblia se puede leer también de manera natural. ¿Cómo lo sé? Porque se han hecho películas de la Biblia y se han hecho películas explícitas con gente que no tiene nada de Dios, pero ha copiado una historia y la ha llevado a Hollywood. La mayoría de los teólogos que enseñan en la universidad tampoco tienen el Espíritu Santo y enseñan muy bien teología. O sea, no se necesita tener guianza del Espíritu para enseñar teología. Pero sí necesitamos del Espíritu Santo para extraer principios
misterios que estuvieron ocultos por las edades, dice el apóstol Pablo, y que son revelados en estos días. Entonces, cuando nosotros estamos leyendo la Biblia, se es mucho más fácil enseñar del ciego Bartimeo, de la mujer samaritana, de las bienaventuranzas, enseñar el Padre Nuestro. Zaqueo. ¿Cuántos alguna vez fueron niños y cantaron esa canción? Un hombre chiquito era Zaqueo. Un hombre chiquito. ¿Alguien la cantó esa canción? A ver, ¿sí o no? Dos estarán moliendo en un molino. Uno se irá y el otro quedará. Debes estar listo cuando Cristo vendrá. Usted dirá, ¿cómo me las sé? Porque yo también las cantaba. Entonces todos nosotros tenemos esa escuela que empieza en Génesis y termina cuando Cristo muere en la cruz. Y nos hemos llevado 40, 50 años enseñando a ese Cristo. Y Pablo, cuando habla con luz, él dice, no somos del que murió, sino de aquel que resucitó, y nuestra vida está escondida en él. Entonces, para leer Efesios no es fácil leerlo. De hecho, nos hizo fácil leerlo, ni tampoco es fácil entenderlo. Pero cuando tú lees el libro de Romanos, por ejemplo, Romano empieza con el hombre caído. Habla de la naturaleza caída del hombre. Romano es un libro que te habla mucho de jurisdicción, mucho de legalidad. Por eso que hay muchos términos que son jurídicos en el libro de Romanos, y empieza con la naturaleza del hombre caída y termina con el hombre siendo perdonado. Pero Efesios empieza con el hombre estando sentado en los lugares celestiales. ¿Me entiendes? ¿Me está siguiendo? ¿No es así? No quiero aburrirlo con esto, pero es bueno introducir esto. Efesios comienza con el hombre no siendo un pecador, sino con el hombre estando sentado en los lugares celestiales. Y hay dos libros en la Biblia que se parecen. En realidad se parecen a la luz de la revelación. Uno está en el Antiguo Testamento y uno está en el Nuevo Testamento. Y uno es sombra y figura de una realidad. Uno es fotografía y el otro es la realidad. La fotografía o la sombra y figura es Josué. La realidad es Efesios. Porque Josué es un libro que te habla de llegar y entrar en la tierra prometida. En Efesios, nosotros estamos en la tierra prometida. Porque Cristo es nuestra tierra. Amén. Entonces, de eso quiero hablar esta mañana. Quiero hablar pasión por mi herencia. Abraza al que está a tu lado esta mañana y dile, Dios te va a bendecir esta mañana. Dile, tienes que tener pasión por tu herencia. Todo lo que se habla en Efesios, digamos, es llegar a concretar algo que se hablaba en el libro de Deuteronomio, que se habla de las posesiones y se habla de las bendiciones materiales que Israel iba a obtener una vez que esté en la tierra prometida. Todo lo que se habla en Efesios habla de las bendiciones y la riqueza. Hemos sido bendecidos con toda bendición de Dios en los lugares celestiales. Todo lo que se habla en el Antiguo Testamento en cuanto a bendiciones, todas eran bendiciones terrenales. Todas las bendiciones que se habla en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento, son todas bendiciones celestiales. Ahora, usted dirá, ¿y las bendiciones materiales están? Mira, las bendiciones materiales en el Nuevo Pacto no se habla de bendiciones, se habla de añadiduras. Nosotros hemos puesto más énfasis en las añadiduras que en las bendiciones. ¿Me explico?
A ver, es decir, cuando tú vas a comprar, por ejemplo, te compras un automóvil, ¿m? Y te compras un automóvil 0 kilómetros y el dueño del lugar te dice, y mire, además, por haber comprado este automóvil que costó 12, 13, 15 millones de pesos, le vamos a regalar la patente, el seguro y el botiquín. Y usted agarra el botiquín y dice, ¡qué bendición el botiquín! No, el botiquín no es la bendición. El botiquín es una aña. ¿Me explico? Y aquí dice que nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Y de Yapa, Dios te da una casa. Como añadidura, Dios te da un auto. Como añadidura, Dios te da un título profesional. Como añadidura, Dios te dio tu pareja. Alguien dirá, ¿y esto es bendición? Sí, es bendición también tu pareja. Amén. Entonces nosotros hemos tomado la añadidura a nuestra pareja, nuestro auto, nuestra casa, nuestro título profesional y lo marketeamos y decimos, soy bendecido. Pero hay gente que tiene una pareja mejor que la tuya y tiene un auto mejor que el tuyo y tiene una casa mejor que la tuya y un título profesional con 2 diplomados más que el tuyo, sin Dios, sin ley, sin venir a la iglesia, sin Espíritu Santo, ni siquiera creen en Dios. ¿Me está escuchando? Mira, cuando Adán está en el huerto, Adán todo lo que tenía de Dios estaba en el huerto. Y luego consigue muchas cosas fuera del huerto y las consigue sin Dios. Por tanto, todo lo que se consigue fuera del huerto está en el terreno de la caída. No está en el terreno del huerto. Se puede conseguir muchas cosas fuera del huerto sin Dios. Y todo lo que se consiga fuera del huerto está en el camino o en el terreno de la caída. No importa, ponle el título que quieras, el nombre que quieras, pero eso se llama caída. Sin embargo, Efesios dice que somos bendecidos. Y que somos bendecidos en los lugares celestiales. Y te habla de riquezas. Las inescrutables riquezas de Cristo, dice. Y a eso me refiero cuando yo digo, si uno pudiese tener, y como quisiera que Dios me dé una luz tremenda esta mañana, no tengo todo el tiempo, y quizás la mejor oratoria no la tengo, ni la elocuencia tampoco la tengo, pero algo tengo. Algo tendré que tener, ¿no cree usted? Para lograr copiar, pegar y que tengamos luz esta mañana de algunas cosas. Como por ejemplo, que todo el capítulo de Efesios te habla desde el comienzo que el hombre está en una posición de autoridad, en una posición espiritual, y en el último capítulo, en el capítulo 6, te habla de la guerra espiritual. ¿No es así? O sea, nadie llega a pelear sin que primeramente sepa cuáles son sus riquezas en Cristo. Y por eso que nosotros mandamos a la gente a pelear y después terminan más endemoniados que el endemoniado. ¿O no? Hermano, póngase la armadura espiritual. Y todo el mundo sabe cuál es la armadura espiritual. Es decir, se sabe el último capítulo y no sabemos los capítulos anteriores. A ver, hay una riqueza gloriosa que usted y yo tenemos en Cristo Jesús.
Hay un principio de gobierno esta mañana aquí liberado que dice: he sido bendecido con toda bendición de Dios que está en los lugares celestiales. Y ese es como un fundamento, es como una roca. La roca es Cristo. Y Pablo escribe en Romanos diciendo: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, dice, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y a la luz de la palabra, Pablo revela dos cosas acá. Número uno, que somos hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios tenemos esta mañana? Y luego enseña diciendo: ahora bien, dice, tan claro dice, están claros ustedes que son hijos. Si son hijos, luego son herederos de Dios. Y tienen claro que son herederos de Dios. Si son herederos de Dios, dice, son coherederos con Cristo. Somos coherederos con Cristo en el sentido de filiación, es decir, soy hijo de Dios, pero Cristo en la línea de la filiación también es hijo y es el hermano mayor, según Hebreos. ¿Cierto? Porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es mi hermano mayor. Y Él, como mi hermano mayor, es heredero. Y si Él es heredero, yo como hermano de Él soy coheredero. Ambos somos herederos de Dios. Cuando Cristo dice que Él es heredero del Padre y que yo por ser hermano soy coheredero, mira, y luego añade: todo lo del Padre es mío. Todo lo de Cristo me pertenece a mí. Porque Él es mi tierra y mi vida está escondida en Él. Entonces, cuando Efesios desvela algo, revela algo y dice: hemos sido bendecidos en Cristo con toda bendición, con toda riqueza en los lugares celestiales. Hay algo malo que nosotros hemos enseñado, que hemos minimizado la bendición, las riquezas de Cristo al plano material. ¿Me explico? Hemos minimizado la riqueza de Cristo solamente al plano material. Y no estoy diciendo, es decir, la riqueza de Cristo incluye las cosas materiales, incluye que tú vivas en la mejor casa, incluye que tú tengas la mejor profesión, que tengas el mejor automóvil, que tus hijos lleguen a estudiar en la universidad, todo eso y mucho más, todo eso y mucho más, pero eso es... Quiero decirte algo, todo lo que tú tengas y consigas en lo material es bueno y es positivo, pero es la nada misma al lado de lo que son las riquezas de Cristo en nuestro corazón. Levante su mano derecha, diga: soy bendecido con toda bendición de Dios en los lugares celestiales. Las riquezas de Cristo. ¿Qué es la riqueza de Cristo? ¿Sabes cuánta gente sana nosotros tendríamos en la iglesia? Sana del alma, ¿o no? ¿Están acá o no? Heredero. ¿Qué significa ser heredero? Los patriarcas heredaban la riqueza de sus padres. Dice la Biblia que Isaac es un caso ejemplar, porque el tipo dice que era rico en ganado, rico en plata, rico en oro, y todo lo heredó de su padre. Y lo decía, nosotros en Cristo, Él es el primogénito, y nosotros somos los muchos hijos. Y dice que somos constituidos a imagen suya. En el libro de Deuteronomio, capítulo 8, se habla de una conquista, de un plan por conquistar. Y dice: porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Todavía no llegaban.
Aún no llegaban. Te introducen la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y en montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierras suyas, piedras son hierro, y de cuyos montes sacarás cobre. ¿No es acaso esa una tierra de bendición? Imagínate, puras propiedades en la tierra, frutos. Y Ezequiel, refiriéndose a eso, escribe años más tarde, y en aquel día dice, alcé mi mano, jurando así, que los saciaría, dice Dios, de la tierra de Egipto a la tierra que les había provisto, donde fluye leche y miel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. Dios está hablando cómo Él finalmente le dio la tierra que les había prometido. Años más tarde, cuando Josué llega a la tierra, en Josué capítulo 13, habían pasado 45 años. Y la Biblia empieza así, el capítulo 13, diciendo, siendo Josué ya viejo, y luego añade, entrando en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios escribe eso en 3 oportunidades? Siendo Josué ya viejo, entrando en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo. ¿Alguna vez le dijeron eso a usted o no? ¿Sabes qué? Te encuentro más viejo. A propósito de mi aniversario de matrimonio, que voy a cumplir, le decía, ayer como estuve solo, me puse a ver las fotos de mi matrimonio. Fue hace 26 años. Y yo decía, ¿y quién es este cabro? Decía, ¿seré yo? ¿Seré yo, Señor? Y tú te miras al espejo, imagínate, te mira al espejo y te ve arruga, sube una escala, te cuesta más, ¿sí o no? Te cansas más rápido que antes. Ayer estaba estudiando, me senté sin haber hecho ninguna fuerza, de repente me vino un dolor en la columna. ¿Qué pasa, Señor? Reprendí al diablo y de repente siento que el ángel me dice, es la edad. Y aquí Dios se lo está recordando a Josué. Ahora, si mi esposa me dice a mí, estamos viejitos ya, no hay problema, uno lo toma con dulzura. Si alguien de la iglesia me lo han dicho muchas veces, pastor, usted ya está más viejito, una risa media... Pero bien, bienvenido. Pero si Dios te dice que estás viejo, hay que estudiar eso, ¿no? Porque aquí Dios le está diciendo a Josué, ya estás viejo. No hay nada de malo en ser viejo, es la ley de la vida, es natural, que no, ¿cierto? Y mientras más viejo o más vieja estés, hay resultados, hay fruto, hemos ido canalizando, hay hija, hijo, después vienen los nietos, y así sucesivamente, hay resultados. Es decir, es un proceso, pero que si Dios te dice que estás viejo, es porque hay áreas en la vida de Josué, tareas que están inconclusas. Y Dios le suma, le dice, estás viejo, le dice. Ya no tienes la misma claridad de antes, ya tienes que usar anteojos, te cuesta oír, todo está fallando. Pero le dice, y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Sabes lo que le está diciendo Dios? Mira, no importa qué edad tengas, no importa cuántos años han pasado, cuántas frustraciones hemos tenido. Nos miramos, nos analizamos y vemos la edad y parece que uno dice, ya lo que no logré hace 15, 20 años, ¿por qué tendría que lograrlo hoy?
Sin embargo, Dios le dice, ¿sabes, Josué? Aún queda mucha tierra por poseer. Por poseer. Por poseer. Y Pablo, haciendo mención de eso, dice que nosotros en Cristo tenemos herencia. En el capítulo 1 de Efesios. Y dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. Voy a enseñar esto. Dos cosas. No importa la edad que tengas, porque en el nuevo pacto, en Cristo, lo hacemos con las fuerzas de Él, no con las fuerzas nuestras. No importa la edad. Dile al que está a tu lado, no importa qué edad tú tengas. Dile, Cristo en vosotros es quien hace la obra, dile. ¿Estamos claros? Vuelva, no importa la edad que tenga. Cuando, por favor, quiero que me mire un minutito. Cuando yo le digo no importa la edad que tenga, trato de hacérselo de manera más jocosa, para que entienda la idea. ¿Cuál es la idea? Llegamos a una edad y pensamos que ya no hay oportunidad, que las cosas que no se lograron ya no se van a lograr. Si no lo he logrado en los últimos 10, 15 años, ¿por qué tendría que lograrlo en los años venideros? Es que eso en el antiguo pacto era así. Josué capítulo 1 dice, esfuérzate y sé valiente. ¿Correcto? Eso no existe para nosotros. Porque en el nuevo pacto, nunca la Biblia te dice que te esfuerces tú. Dice, esfuérzate en la gracia, que es Cristo. No es lo que yo hago por Dios. Es lo que Dios hace a través de mí. ¿Cómo lo sé? Porque en Cristo estoy muerto. ¿Se había dado cuenta de eso? En Cristo yo estoy muerto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes lo lograba en la carne, es decir, en las fuerzas humanas, hoy día lo hago en la fe del Hijo que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya no soy yo, sino es Cristo obrando en mí. Y Pablo te dice, mira, pero hay una herencia. Y no importa la edad que tengamos, esa herencia la vas a lograr conquistar o poseer. Son riquezas que te pertenecen. Y dice, y el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia. ¿Qué son las arras? Garantía, bien dicho. ¿Cómo eran las arras en el tiempo de la Biblia? Cuando tú comprabas una tierra, quiero esta parcela, 10.000 metros cuadrados. Tú ibas a ese lugar, hacías un contrato, no te pasaba la tierra, no te puede llevar la parcela para la casa. ¿Dónde la meto? Entonces te pasaban 2 bolsas de tierra. 2 bolsitas, tú te llevabas esas bolsitas. Y esas bolsitas eran las arras, era una garantía de que esa tierra es tuya. Y Pablo dice que el Espíritu Santo es nuestras arras. Es decir, son las bolsitas de tierra que tú tienes todos los días. Es decir, el Espíritu Santo dentro de ti te da garantía de que te va a dar luz. Por eso que dice que Él te guiará a toda verdad y a toda justicia. Por eso que dice que Él nos enseñará a todas las cosas. Cuando tú haces un contrato por algo y tú tienes que estar leyendo toda la letra chica de ese pacto, de ese contrato, dice que Él te guiará y que Él te enseñará todas las cosas. Hemos sido bendecidos con toda bendición de Dios en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y dice que nos dio riquezas inescrutables en Cristo. El estar en Cristo, no con Cristo, estar en Cristo. El estar allí en esa posición, la Biblia dice que es una riqueza. ¿Cuántos saben eso? Yo creo que la mayoría de nosotros, y me voy a incluir en lo que voy a decir, soy parte de lo que voy a decir, no dimensionamos aún lo que significa estar en Cristo. Porque somos resultado de una religión nosotros.
Y la religión liga al hombre. Religión es lo que hace el hombre por ligarse a Dios. Religión, religar, viene del latín religar. Es lo que hace el hombre, por naturaleza el hombre quiere. El hombre necesita creer en algo, necesita una religión, necesita religarse a algo. Y ser religioso no es malo, hermano. Del punto de vista social. ¿Qué le gustaría tener como vecino? ¿A un religioso o a un narcotraficante? Usted sale una semana, si usted tiene un religioso al lado, usted le puede dejar la llave para que le riegue el jardín, le dé alimento a sus mascotas. A un narcotraficante usted no le pasa la llave. ¿Notas que religioso no es malo del punto de vista sociológico, pero sí del punto de vista espiritual? Porque la religión te aparta al hombre de Dios. Evangelio es opuesto a la religión. Religión es lo que el hombre hace por ligarse a Dios. Evangelio es lo que Dios hizo por ligarse al hombre. ¿Y qué hizo? Trajo a su Hijo. Lo estableció en la tierra como Emmanuel, Dios con nosotros. Y Emmanuel, Dios con nosotros, dijo: yo no estaré más con ustedes, sino estaré en ustedes. Y Pablo en Efesios comienza diciendo: estamos en Cristo. Por favor, no es un juego de palabras, no sé si me doy a entender. No es lo mismo estar con alguien que estar en alguien. Y dice Pablo, y estar en Cristo. Allí, el estar en Cristo, allí hay una riqueza tremenda y poderosa. Esa es la riqueza que tenemos. ¿Me explico? Por lo tanto, hay una riqueza espiritual que desconocemos, hay una riqueza espiritual a la cual debemos acceder. Mira, una herencia es algo por lo cual tú no trabajaste, simplemente lo recibiste. Hay gente que recibió herencia y nunca supieron que llegaron a su casa como Farca regalando los 5 millones. De repente alguien oye, tú soy el afortunado. Yo, ni en los mejores momentos, tú pensaste que te iba a llegar ese dinero. No hiciste nada. A ver, está acá. No hiciste nada. Es que no tienes que hacer absolutamente nada. Diga: soy rico en Cristo Jesús. Dígalo de nuevo. Diga: soy rico en Cristo Jesús. Si usted tiene a su esposa a su lado, mírale y dígale: yo ya lo sabía que tú eras rica. Dile, ¿eh? Una herencia se deja a los hijos para que vivan una vida adelantada, de modo que no vivan lo que uno vivió en el pasado. ¿Tú crees que el hijo de Beckham vive en aproblemado? ¿Ah? Se levantan preocupados en las mañanas: ¿cómo lo voy a hacer ahora para estudiar? ¿Me está escuchando o no? Trato de usar los ejemplos más. Hay una riqueza, ¿ves? Hay una riqueza que está en Cristo. No os afanéis. Es una riqueza. Es decir, la herencia se deja, de modo que ellos no vivan lo que hemos vivido en el pasado. Estar en Cristo es una riqueza. No os afanéis. Es decir, nací rico. En Cristo estoy hablando, por supuesto. Nací rico en Cristo, en su riqueza inescrutable. No os afanéis. Nosotros vivimos preocupados, afanados, afligidos. Y el sistema como que colabora para eso, hermano. Tú te subes al metro de Santiago y los ves a todos preocupados, todos corriendo, todos afanados. Cuando el Señor le dice a Josué: ya eres viejo, está diciendo: te has distraído. Se te fue el tiempo, se te ha ido el tiempo, pasó la edad. ¿Ha pensado usted alguna vez eso? ¿Cómo pasan los años? Lo que decía. ¿Cómo pasan los años?
Hermano, si ya se nos viene septiembre, recién se fue Semana Santa y ya estamos pensando en el asado de septiembre, ¿sí o no? Y ya cuando hagamos la fogata para septiembre la estamos apagando porque se viene Navidad y Año Nuevo, feliz año. Y te están celebrando el cumpleaños, no el que pasó, el que viene. Porque los años pasan rápido. Y eso Dios le dice a Josué. Josué le dice, te pusiste viejo y se te fueron los días. Hay cosas que ya no lograste, le dice. O sea, ¿cómo construir una mentalidad de heredero? Le quiero, no sé si estoy bien en la hora, ¿alguien me puede decir la hora, por favor? La 1. Tengo unos 15 minutos más, ¿cierto? 10 minutos más. Mira, número uno. No te puedes guiar por la suerte. ¿Se está notando? No te puedes guiar por la suerte. Capítulo 12 de Josué dice, el versículo 2, por suerte se le dio su heredad, dice. Por suerte se le dio su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu. La palabra suerte viene de la palabra lotería. De allí viene la palabra lote. Yo cuando chico la dirección de la casa era calle Cañería, lote 11. Playa Ancha, Valparaíso. Calle Cañería, lote 11. Pasaron como 40 años para entender por qué se llamaba lote. Ahora no entiendo. Lote 11. A los años después pasó a ser casa 11. Porque era una lotería de los terrenos en esos años. Entonces Dios estableció a las tribus cuando llegaron a la tierra que debían lotear. Y Josué decía, hermano Alfredo, meta su mano acá. 4. El hermano dijo, quedé cerca el culto. 4, 1, 2, 3, 4, ¿cierto? 4. Y después, hermana Claudia, saque, meta la mano. Espera un poquito. Claudita, porque no vienen esas tómbolas, entonces tenían que saque el número 18. La Claudia. Por allá, por Walker Martínez, como 3 cuadras. Lejos, Después venía Gloria. El lote 58. Imagínate el que le tocaba el 500. Y después le dice, Caleb, ven Caleb. Y Caleb, como eran contemporáneos y eran amigos con Josué, Caleb se lo llevó a un lado. Y le dice, Josué, mira, nosotros hemos caminado juntos. Desde chiquitito. ¿Te acuerdas cuando jugábamos al trompo? Sí. Yo reconozco tu autoridad, le dicen esto. Pero tú y yo, hace 45 años, estuvimos allí cuando fuimos con los espías. Y tú y yo escuchamos a Moisés que nos mandó a ver la tierra. Y esa tierra era nuestra, ese monte era nuestro. Dios nos lo dio. Así que le dice, yo no voy a entrar en el juego de la lotería, le dice. Hazlo con los demás. Pero esta tierra es mía. Dios me la dio. Y las mismas fuerzas que tenía hace 45 años son las mismas fuerzas que tengo hoy en día. ¿Por qué te digo esto? Porque la herencia que nosotros tenemos no es factor suerte. No es factor suerte. Es decir, no es, bueno, pastor, en lo que me tocó, ¿será, pues? ¿Y será la voluntad de Dios? ¿Sí o no? No, pues. Cuando tú profundizas, que ya hay otro punto ahí, y entiendes y profundizas en las riquezas inescrutables de Cristo Jesús para nuestras vidas, no es lo que te tocó, po. Es lo que te pertenece. Es lo que te corresponde. Y hemos enseñado por años a verbalizar y declarar y confesar la palabra para nuestras vidas. ¿O no?
¿O no hemos enseñado que yo soy lo que Dios dice que soy? Y que yo tengo lo que Dios dice que tengo. Y que yo puedo hacer lo que Dios dice que puedo hacer. Y que yo no soy factor suerte, yo no soy factor de relación papá y mamá. Ellos fueron el medio que Dios usó para traerme a la existencia, pero dice que Dios me escogió antes de la fundación del mundo y se valió, tal cual lo hizo con Jesús. Porque Jesús nació hace 2000 años, pero Cristo no. Cristo es eterno. El problema de los religiosos es que siempre vieron a Jesús, nunca vieron al Cristo que estaba dentro de Jesús. Entonces la gente se equivoca contigo, porque la gente ve tu cuerpo. Ve a la Ruth, ve a mi hermano Manuel, ve a Luis, ve a la Danay, ve lo físico. Pero el ente espiritual que está dentro de ti, es decir, tu verdadero tú, tu esencia real y verdadera, Cristo dentro de ti, esa es la esperanza. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Que esa es una riqueza que nosotros debemos descubrir. Amén. ¿Están acá o no? Así que levanta su mano derecha y diga: a partir de hoy día, yo me salgo del libro de la suerte. Yo pertenezco a los designios de Dios, diga. ¿Estamos de acuerdo? Pertenecemos a los designios de Dios, no al factor suerte, no al factor suerte. Sáquese de su mente y de su boca bueno, será, pues, pastor, ¿qué más le voy a hacer? Mi vida es así y nací así y mire, ve ese perro que va por la calle, así es mi vida, pastor. ¿Por qué tiene que ser así? No es así. No estoy diciendo que no tengamos dificultades. Las tenemos, y muchas. Lo segundo, debes tener una mentalidad instruida. Mentalidad instruida. Tienes que conocer tu herencia. Imagínate a una persona le pasan una herencia, ¿sabe? A los 60 años y le dicen, ¿sabes que hace 40 años que la estamos buscando? ¿Cuánto era? $1 millón. O sea, hay $1 millón que le estaba esperando hace 40 años. ¿Cuántas cosas hay que nosotros estamos padeciendo? De verdad, por ignorancia solamente. Y la ignorancia es la herramienta que el diablo más usa. ¿O no? La herramienta es la ignorancia, es la herramienta que el diablo más usa a todo nivel. Lo intelectual es todo. Es un velo, una cuestión diabólica, satánica, de oscuridad. Por eso cuando uno ve la historia de Jesús, el evangelio era tan simple, hermano. Tan simple. O más bien sencillo. Que el mensaje de Jesús era un mensaje transversal. Los niños venían a Jesús. Si los niños se aburren con el mensaje nuestro, nosotros tenemos un problema entonces. Porque dice que los niños estaban ahí con su celular escribiendo todo lo que es Jesús. Y los niños tienen una capacidad de retener. ¿Sí o no? Yo estaba en Valdivia hace unos meses atrás con un niño que me encanta, Simón. Y él estaba en una pieza, en el baño, y la puerta del baño se trababa. Entonces yo estoy por fuera y él me dice, pastor, ayúdeme con la puerta. Y yo le hago una broma. Y le digo, mira, yo le voy a, antes de empujar la puerta, le digo, mira, ¿ves la lavadora que está ahí? Sí, pastor, pégale 3 veces. Y yo con el pie empujo. ¿Ves? Ya sabes, fácil. Ah, de nuevo, cerremos bien. Ya, pégale 3 veces. Y se abre ya. Hermano, yo me vine, esto fue en enero. El otro día, mi esposa me cuenta que conversaba con la mamá de Simón, Tamara, y ella se reía. Oye, menos mal que la mamá es tan buena para talla como yo, porque si no hubiese tenido que
ir para allá, explicarle, ir a un encuentro y todo eso. Y le dice, no, es que resulta que ella no podía abrir la puerta tampoco. Y el hijo viene, mami, así no se abre, yo te digo, mira, pégale 3 veces. ¿Ve? El niñito hasta ahora está abriendo la puerta pegándole 3 veces. Por supuesto, yo estoy viendo la trascendencia de lo que tú dices en la mente de un niño. Y dice la Biblia, el que no es común, levante su mano derecha y diga, esa es otra riqueza. Debo ser como niño. Abraza al que está a tu lado y dice, si no eres como niño, no entra al reino. No dice que no te irás al cielo. No dice que no te irás al cielo. Dice que no entras al reino. Porque hay gente que se va al cielo y nunca entró al reino. Entonces cuando llegue al cielo no va a encontrar nada familiar. Ay, esto es el cielo. Ya la cuestión, toda una vida en la iglesia. ¿Sí o no? Por eso. Porque todo lo futurizamos. Y la Biblia dice que nuestra vida está escondida en Él. Ignorancia no anula consecuencia. Que usted no sepa de su herencia, que no sepamos que tenemos riquezas en Cristo, no anula las consecuencias. Y termino con esto. Cree en la palabra que Dios te dio. Créele a la palabra que Dios te dio. No importa cuántos años hayan pasado. No importa. Cree a la palabra que Dios te entregó. Moisés le dijo, bajo la unción del Espíritu, esta tierra es tuya. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Es tuya, le dijo, es tuya. Pasaron 40 años y Caleb se acuerda de esa palabra. Moisés me lo dijo. Dios a través de Moisés me lo dijo que será mía y que será mía. Enseñanza: si yo no recuerdo mi herencia, nadie lo recordará por mí. Si tú no recuerdas, Él es celoso por mí. Su amor es tan grande como un huracán. Yo me rindo ante el peso de su viento y gracia. Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria, y entiendo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto Él nos ama, cuánto nos ama.